¿Y vos de acá me ves? No. No me ves. Apágamelo un momentico ahí, por favor. Si yo cierro los ojos, veo paisajes que no sé si existen. Senti il rumore della campana. 601, 602, 603, 4, 5, 6, 400. C'è una volta una signora che si prendeva cura del cimitero. Questa signora aveva il dono di guarire le persone. Mi abuelo fue al Bosco y llevò una bolsa di 5 kg di caramelo. I primi caramelle che abbiamo mangiati sono stati qui. Sento ancora il sapore di quelle caramelle. Erano tutti campi coltivati da tutte le persone con tutti i muretti in pietra. Bello, bello, bello qui. Muy bien, ya recibimos a Alicia Caro mientras que mirábamos ese tráiler impresionante. Yo hablaba sobre todo de eso que, bueno, es medio que lo tenemos en el imaginario, ¿no? Del pueblito italiano, de ese lugar con esas casas así de piedras. Me impresionó que también tuvieran las cuatro, me decías, las 4 estaciones bien diferenciadas. Bien diferenciadas. El otoño es dorado, maravilloso, ¿no? Entre dorado y rojizo. El Bosco es un pueblo de castaños, entonces en realidad también es el momento de ir a juntar castaños y hongos, y el invierno es la nieve y la primavera explota de flores. ¿Dónde queda? ¿Queda en Perugia? Queda en Toscana. En Toscana. Es un pueblo que queda entre la Toscana y la Liguria, en el norte de Italia, en el medio de los Apeninos italianos, una zona de montañas. Y esta inquietud por hacer este documental, o sea, obviamente que te la trasladó tu abuelo, pero debe haber sido por miles de historias que él te hacía. Exacto, yo crecí con los cuentos de mi abuelo sobre el Bosco, este pueblo de donde vino su papá y su mamá y sus abuelos, pero la particularidad es que él nunca fue y sin embargo lo conocía como la palma de su mano. Entonces yo crecí mi infancia con todas estas fábulas del lobo, de la nieve, del bosque, ¿no? Y cuando en el 2006 me fui a estudiar a Italia a hacer una maestría, y lo primero que hice fue ir a conocer el Bosco atrás de estos paisajes, intentando como, ¿no? descubrir estos paisajes que eran una imagen mental de mi vida. Y bueno, y lo que me encontré fue esta aldea donde cuando yo fui en el 2006 habían 29 habitantes y hoy quedan solo 13. ¿No? Es un pueblo que está siendo... Pero es un pueblo que ya ahora la gente no va a vivir ahí. ¿Decís que va a quedar como en el olvido o alguna cosa así? Es un pueblo, claro, la más joven tiene 60 años, es un pueblo como muchos de Italia, esto es un fenómeno que está sucediendo en Italia, que está destinado a desaparecer, o sea, de las casas de la cima de la montaña, ya casas que yo vi en pie, hoy están siendo... nada, hay árboles que salen de las ventanas, pero bueno, a la vez es un pueblo que es el pueblo del origen, ¿no? Claro. Y es un pueblo que mantiene también esa magia y nunca se sabe qué puede pasar. Y de esa misma forma que a tu abuelo le contaron todo lo que vivió, porque él no fue nunca, vos también te la contaron. Exacto. ¿Con qué cosas te encontraste cuando llegaste ahí? Y bueno, cuando llegué fue increíble porque yo fui la primera en volver después de muchas generaciones, ¿no? Entonces cuando llegué y dije quién era, que era la bisnieta del que había hecho la fuente que llevó el agua al pueblo, se armó una procesión de que volvió la pariente de la América, decían, ¿no? Entonces, y me traían fotos, retratos familiares de comienzos del 1930, y eran, y del otro lado decía Salto, ¿no? Entonces, porque ellos me decían, tenía parientes en América, y yo, ¿en América dónde? En Salto, me decían, de América iban directamente a Salto, porque la inmigración funcionaba así. Y bueno, y después automáticamente me dieron una llave y me dijeron, esta es tu casa, te puedes quedar todo lo que quieras. Y se empezó a generar un vínculo muy profundo con los habitantes del pueblo, que también mantienen una vida, ¿no? campesina, una vida como
tal cual nuestras fantasías también que tenemos acá en Uruguay, ¿no? Como de ese pueblito de origen. Totalmente, totalmente. Y bueno, y lo que me pasó es que me fui querenciando y lo filmé a lo largo de 13 años. Esta es una película que empecé a filmar sin saber que la estaba haciendo y después de 12 años de filmar las mismas cosas, volver al pueblo y por otro lado a mis abuelos en Salto, en el patio de su casa, entendí que ahí había una película que yo quería hacer que uniera Salto con el Bosco. Y en realidad Bosco sobre todo sucede en un 80%, sucede en Italia la película. Y pudiste compartir bastante tiempo con tu abuelo, imagino todas estas experiencias que vos ibas recolectando, me imagino que se las trajiste y se las postraste. Exacto, mi abuelo vivió casi 104 años y formó parte del proceso de hacer la película, ¿no? Él también por momentos hasta me quería dirigir, ¿no? Me decía, bueno, tenés que filmar esto, tenés que contar esto otro, ¿no? Entonces sí, fue un proceso muy lindo. ¿Y cómo es dirigir una película que la verdad es bastante autorreferencial porque tiene que ver con tu familia? Exacto, sí, yo creo que esta es mi tercera película y si bien es la primera vez que yo cuento algo personal, al mismo tiempo es un relato absolutamente universal, ¿no? Hay un yo que mira, no hay un yo que... Yo no hablo de mí misma en la película, sino que en realidad lo que hago es retratar ese vínculo de repente de mi abuelo y sus imágenes de este pueblo soñado al que nunca fue, pero que conoció como la palma de su mano y cómo amar un lugar en donde no estuviste, ¿no? El concepto de la casa, del origen, y por otro lado a los habitantes en su vida cotidiana, en su relación con la naturaleza, son parte del paisaje, ¿no? Entonces, porque ¿qué hacen en el pueblito? Cuidan cabras, ovejas, agricultura, son autosustentables, no hay un almacén con 13 habitantes, hay un camión que viene una vez por semana y de ahí compran cositas y a la vez tienen una vida que para mí fue como hermoso de ver, muy intensa, ¿no? Si bien no tienen nuestra vida frenética de la ciudad, tienen un vínculo tan profundo con la naturaleza que todo lo viven con gran intensidad. Fue presentado en Cannes y en otros festivales, ¿no? Sí, ¿Cómo fue la recepción? Y bueno, la película empezó a dar vueltas en el 2020 en plena pandemia. Entonces, lo que sucedió es que se dio todo online, de todos los festivales pasaron a ese formato, así que yo me perdí de ir, pero bueno, fue lindo, fue extraño también y bueno, y después ya en el 2021 ya pasamos a un formato más híbrido, presencial y todo. Y sí, la película ha estado en más de 20 festivales, recibió 9 premios, en Málaga la mejor película, bueno, en varios, en Italia también recibió 3 premios a mejor película. Eso está bueno, creo que también tiene que ver, porque es tan cercana la identidad, ¿no? con todos, ¿no? Los inmigrantes, toda la historia de lo que es, bueno, nuestras raíces europeas, me imagino que viene todo un poco de la mano y ahora se estrenó acá en Uruguay. Exacto, nosotras con Agustina Chiarino, que es mi productora, habíamos decidido de entrada que no queríamos presentarla en Uruguay como el año pasado, que de repente los cines no sabías cuántos quedaban abiertos o tenían un 30% de aforo. Dijimos, bueno, ya que nos perdimos de los festivales, esperemos a recuperar el aforo completo y presentémosla en Uruguay y bueno, nada, y así que divino. Así que hay que invitar a la gente. ¿Dónde puede ir a ver la peli? La película está entrando a su 4ª semana ahora en cartelera, o sea que ya estamos medio que sobre el final. Quiero decir que la recomiendan muchísimo, hay mucha gente recomendando esta película, así que... Sí, la verdad que está siendo estamos súper contentas de la recepción que está teniendo y bueno, y es gracias al público que está yendo que la película se mantiene, porque nuestras películas uruguayas duran muy poco en cartelera y está en Cinemateca, en los cines Live, en el cine del Sodre, en realidad en cartelera ahí encuentran todos los horarios, o sea, este fin de semana va a estar todavía. Ojalá que siga un poquito más. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en La Mañana en Casa y felicitaciones por tu trabajo. Gracias a ustedes por recibirme. Nosotros seguimos con nuestros compañeros.